acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 8 de julio de 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Señalan Instituto Nacional Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Presenta INE protocolo para garantizar la no discriminación por identidad y expresión de género en el instituto. Este lunes, el Consejo General analiza los dictámenes de la fiscalización realizada a las campañas de este 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Coinciden INE y sector empresarial que los cambios a las reglas deben fortalecer el sistema electoral. A un año de las elecciones de 2018, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que esos comicios mostraron la fortaleza y certeza del sistema electoral mexicano. El próximo miércoles 10 de julio iniciará el periodo de inscripción al concurso de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. Llevan a cabo conferencia El Poder de las Historias, como parte de las actividades de sensibilización en materia de nuevas masculinidades. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, el INE presentó el pasado 1 de julio el protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el instituto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que si algo define a la democracia moderna es la inclusión en términos del ejercicio de derechos de todas las personas, con independencia de su condición económica, sexo o expresión de género, raza o religión. Se trata de la inclusión en el proceso de la toma de decisiones colectivas. La ruta que supuso la creación de un Estado democrático, que supuso la creación de un sistema mixto de representación para que todos, mayorías y minorías, puedan participar en la acción de gobierno, que supuso el fortalecimiento del pluralismo y el respeto del mismo como una expresión indispensable de la diferencia y el disenso en una sociedad moderna. Un derecho fundamental en democracia es poder pensar distinto sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia, ni jurídica, ni política, ni social. El consejero presidente indicó que se trata de un protocolo que garantiza derechos en el instituto. Nuestro objetivo con este protocolo es establecer criterios y acciones que aseguren el pleno respeto de la identidad y expresión de género de todas las personas que trabajan en el instituto. Se trata de salvaguardar diversos derechos de las personas con independencia de su identidad y expresión de género, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la seguridad personal y a la protección, el derecho a la protección de datos personales y el acceso a su rectificación o cancelación, y por supuesto, el derecho al respeto a la vida privada. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció las acciones del INE y confió en que otras instituciones y órganos autónomos transiten por la ruta de inclusión. El que evidencia que en el INE hay una intención de sumar a su lógica institucional procedimientos que impulsen los derechos humanos, procedimientos que fortalezcan el derecho a la no discriminación y el respeto a las diferencias. Esperamos que a partir de este protocolo, otras instituciones y órganos autónomos decidan transitar por rutas de inclusión, no discriminación y promoción de derechos. Por su parte, la consejera Dania Rabel señaló que este protocolo permitirá avanzar cada vez más en la inclusión laboral de las personas trans. Espero que cada una de las medidas que contiene sea aprovechada ampliamente por quienes forman parte de esta institución. Además, estoy convencida de que las capacitaciones que se brindarán permanentemente en la materia funcionarán para que todas y todos aprendamos a reconocer y comprender el valor de la diversidad, así como para construir diálogos y acuerdos basados en el respeto.
Al moderar el panel 1, en el que se habló sobre la incidencia del protocolo en el instituto, la consejera Adriana Fabela señaló la importancia de contar con normas de este tipo que, aunque dijo, por sí mismas no cambian la realidad, sí constituyen un impulso para seguir luchando contra las resistencias y lograr un cambio cultural. Tenemos que seguir luchando por un México sin discriminación, por un país que sea diverso, un país donde todas las personas nos sintamos aceptadas sin ningún tipo de exclusión. Al moderar el panel 2, desafíos de la inclusión trans en el mundo laboral, la consejera Claudia Zavala señaló la importancia del reconocimiento de todas las personas. Creo que sí, el lenguaje debe de ser, tenemos que reconocernos, más allá de cómo nosotros nos queramos definir, es reconocernos. Al término de la presentación del protocolo en entrevista conjunta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, coincidieron en que en el contexto actual que vive el país es necesario fortalecer la institucionalidad y el diálogo democrático para combatir la polarización y avanzar a la inclusión. Lorenzo Córdoba dijo que es pertinente una revisión a las normas, siempre y cuando fortalezcan no solamente la institucionalidad democrática, sino la autonomía de los órganos electorales, la certeza de los procedimientos y las condiciones de equidad que se han logrado en las elecciones en el país. Los órganos autónomos no somos órganos que estamos en contra del gobierno, al contrario. Pruebas de acompañamiento, de convenios, de trabajo conjunto con el actual gobierno, de parte del INE, de parte de otros órganos autónomos, hay muchas. Nosotros estamos trabajando en nuestro ámbito de competencia para que al gobierno le vaya bien. Y que le vaya bien al gobierno significa que tengamos políticas más incluyentes, políticas más respetuosas de los derechos, y eso se construye a partir de un diálogo que tiene que ser tan intenso como sea necesario, pero ojalá tan productivo para la consolidación democrática como sea posible. Por su parte, Luis Raúl González destacó la importancia de los contrapesos sanos en los sistemas de gobierno, sin importar el perfil o la ideología de los mismos, sean local, municipal o federal, e invitó a trascender a cualquier sesgo de polarización. Que se entienda que los autónomos cumplimos una atribución constitucional, un mandato, que no nos salimos de ese mandato y que creo que debe de interiorizarse y profundizarse en la naturaleza de los órganos que representamos. Convivamos con unidad dentro de la diversidad, y para construir esa unidad necesitamos respetar el disenso y decirles que disentir no significa agraviar, significa contribuir. En otra información, el 3 de julio, al término de una reunión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial encabezada por Carlos Salazar Lomelín, el consejero presidente del INE dijo que los cambios a la legislación electoral son bienvenidos siempre y cuando se orienten a fortalecer y mejorar el sistema de elecciones. En ese sentido, mencionó que las modificaciones no deben tocar 3 ejes fundamentales del sistema electoral mexicano: la autonomía de los órganos electorales, la certeza y la equidad en la contienda, así como la representación de la pluralidad política que existe en el país, la cual permite que cualquier fuerza política pueda llegar al poder. Señaló que existe coincidencia con la cúpula empresarial en que, si bien tener ahorros en los procesos electorales es deseable, no pueden verse como un fin en sí mismos si ello implica retroceder en lo que se ha construido. Finalmente, agradeció el acompañamiento del sector privado en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia. Este lunes 8 de julio, el Consejo General del INE analiza los dictámenes de la fiscalización a las campañas electorales de las elecciones del pasado 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Se trata de ingresos por 508.2 millones de pesos y gastos por 503.5 millones, realizados por las y los 806 candidatos y candidatas postulados por 7 partidos políticos nacionales con acreditación local, 12 partidos locales y 11 candidaturas independientes. De las irregularidades encontradas en la fiscalización se prevén varias sanciones que suman un total de 85.5 millones de pesos. Además, se analizan 28 quejas. Toda la información de las operaciones reportadas por partidos y candidaturas se concentra en el Sistema Integral de Fiscalización y se encuentra disponible en el portal de transparencia fiscalización.ine.mx.
El miércoles 10 de julio iniciará el registro e inscripción al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional, dirigida a la ciudadanía en general y a las y los funcionarios de carrera que pretendan ocupar cargos superiores. El periodo de inscripción finalizará el 19 de julio y cabe destacar que dentro de las etapas del proceso de selección y designación se realizará una revisión curricular, se aplicará un examen de conocimientos y una evaluación psicométrica, así como entrevistas. El registro e inscripción se realizará en el módulo Labora SPEN en www.ine.mx. Al cumplirse un año de la elección del 1 de julio de 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que ese día se constató la fortaleza y certeza del sistema electoral, producto de al menos 30 años de reformas que edificaron y afinaron las reglas y la compleja maquinaria que hace posible la contienda política en condiciones de equidad. Mencionó que en las elecciones más grandes y mejor organizadas de la historia del país, más de 56 millones de personas votaron, y la mayoría decidió que hubiera una tercera alternancia en la presidencia. Además, se conformó un nuevo Congreso y se reconfiguró el mapa político nacional al renovarse 9 gubernaturas, 27 congresos locales y 1.600 ayuntamientos. Recordó que las campañas transcurrieron en libertad y paz a pesar del complejo momento del país en materia de inseguridad y violencia. También recordó que se instalaron 156.792 casillas integradas por más de 1.300.000 funcionarios y funcionarias de casilla. El presidente del INE explicó que las elecciones de 2018 son reconocidas a nivel mundial y sentaron las bases de lo que en el futuro debe ser la normalidad democrática, por lo que dijo es responsabilidad de todas y todos cuidar las reglas e instituciones electorales que hicieron posible ese 1 de julio. Como parte de las actividades de sensibilización en materia de nuevas masculinidades, el INE, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la conferencia El Poder de las Historias, dictada por Nico Nogués, fundador del Instituto de Machos a Hombres. La consejera Dania Rabel dijo que esta conferencia representó una oportunidad para reflexionar respecto de la forma en la que han sido construidas las relaciones de desigualdad y sobre cómo se puede cambiar el discurso para contribuir en la creación de una sociedad más justa. Es momento de que comiencen a escribirse nuevas historias contadas por los hombres, inspiradas en una nueva forma de relacionarse con las mujeres y entre ellos mismos. Pero por ello es necesario primero identificar y reconocer cómo los roles y estereotipos de género inciden en sus vidas para así lograr eliminar la creencia de que existen espacios, trabajos y comportamientos exclusivos para hombres y para mujeres. Al dictar la conferencia, Nico Nogués indicó que la comunicación crea realidad, una realidad que actualmente reproduce estereotipos, y subrayó la importancia del uso del lenguaje en la reproducción de estos estereotipos, así como para romper con ellos. Además, llamó a ser más inclusivos en la forma de expresarnos y de interrelacionarnos. Usar las mejores palabras posibles, porque las palabras, lejos de que se las lleve el viento, están construyendo una realidad que realmente nos está llevando a un punto de no retorno. Entonces, elijamos las mejores historias, decidamos las mejores palabras a usar, ampliemos ese diccionario de 300 palabras, veamos cómo podemos ser mucho más inclusivos en esa forma de expresarnos y de interrelacionarnos cada día a través de esa herramienta maravillosa, porque básicamente esa historia que elijamos va a ser la historia que vamos a vivir. El INE y el partido Movimiento Ciudadano firmaron el 3 de julio un convenio de colaboración para que el partido haga uso de la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de su militancia. Con el convenio se regula el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrarlos en un expediente electrónico cifrado que acredita la voluntad de las y los ciudadanos interesados en afiliarse a este instituto político y protege sus datos personales. Al participar en las mesas de diálogo Reforma Político-Electoral 2019 hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado, organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, el consejero José Roberto Ruiz se pronunció en contra de disminuir el 50% de prerrogativas a los partidos políticos, pues explicó que ello incrementaría la inequidad y dijo que el sistema electoral actual es muy costoso porque conviven dos estructuras electorales simultáneamente,
la del INE, que es más profesionalizada, y la de los organismos públicos locales. Además, pidió a los legisladores avanzar a un calendario electoral único para tener comicios solo cada 3 años y evitar el elevado costo de las elecciones. Finalmente, expresó que en la próxima reforma electoral, el programa de resultados electorales y los conteos rápidos deben dejar de ser preliminares para darles un estatus de información oficial. Entera. Al dictar una conferencia magistral en el organismo público local de Chiapas, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, propuso abrir la posibilidad en la ley de que el financiamiento privado pueda estar presente en las elecciones en el país, lo que dijo permitiría la participación más directa de quienes estén interesados en postular una candidatura. Mencionó estar consciente de los riesgos de esta postura, pero recordó que hay un sistema de fiscalización que funciona y funciona bien, y prueba de ello la ha dado el INE, que además de fiscalizar lo público, fiscalizaría lo privado. Por otro lado, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Emilio Ernesto Maurer, diputado local, y la regidora del Ayuntamiento de Puebla utilizaron indebidamente recursos públicos por acudir a un evento proselitista de Miguel Barbosa en días y horas hábiles. Además, determinó en varios casos que personal público en Puebla asistió o participó en eventos proselitistas en favor de ese candidato, lo cual pudo haber afectado la equidad de la contienda. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INE México y en Twitter también @INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.